En las prisiones más duras del mundo se encuentran los peores asesinos, vigilados por sistemas de seguridad avanzados. Aquí, bajo constante supervisión, la privacidad es un lujo inexistente. Estos criminales, temidos por la brutalidad de sus crímenes, han dejado una profunda huella en la sociedad. Pero, ¿quién es el peor de ellos? Aquí están 10 de los reclusos más despiadados del mundo. Número 10. Richard McNair, el célebre maestro de las fugas. Richard Lee McNair, nacido el 19 de diciembre de 1958, es uno de los más notorios maestros de la evasión en los Estados Unidos. Condenado por asesinato tras un robo fallido en 1987, se dedicó con determinación a escapar de la prisión. Su primera fuga ocurrió utilizando bálsamo labial para liberarse de las esposas, dejando atónitas a las autoridades. 4 años después, se escapó a través de los conductos de ventilación. En 2006, se escondió entre sacos de correo usados y engañó a un oficial con una historia inventada. Capturado en 2007, McNair está actualmente recluido en la superprisión ADX Florence. Sus evasiones siguen siendo legendarias, demostrando cómo algunos criminales son capaces de desafiar la ley de maneras increíbles. Número 9. Charles Cullen, el enfermero que se convirtió en asesino. Charles Edmund Cullen, nacido en 1960, trabajó durante 16 años como enfermero en Nueva Jersey, ocultando una naturaleza oscura detrás de la imagen de un profesional confiable. Durante este tiempo, asesinó a decenas de pacientes, manteniendo una fachada de normalidad. Condenado por 29 homicidios, confesó haber cometido 40, quitando vidas con inyecciones letales dentro de las paredes hospitalarias. Arrestado el 12 de diciembre de 2003, inicialmente por un asesinato, las investigaciones revelaron la magnitud de sus crímenes. Cullen se declaró culpable para evitar la pena de muerte y está cumpliendo 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Su caso sigue siendo un oscuro recordatorio de la confianza traicionada en lugares destinados al cuidado. Número 8. Lucy Letby, la enfermera que arrebató vidas inocentes. Lucy Letby, nacida el 4 de enero de 1990, es una de las asesinas en serie más conocidas de la historia británica reciente. Como enfermera neonatal en el Chester Hospital, desde 2011, entre 2015 y 2016, levantó sospechas por numerosas muertes inexplicables. A pesar de las advertencias del Dr. Ravi Gum, fue arrestada recién en 2018. El juicio de 2022 reveló pruebas inquietantes, como notas escritas por Letby, condenada el 18 de agosto de 2023 por 14 asesinatos, cumple cadena perpetua sin libertad condicional, dejando una profunda marca en la sociedad y en el sistema sanitario. Número 7. Dennis Rader, el asesino BTK. Dennis Rader, el infame asesino BTK, nació en 1945 en Kansas. Su infancia estuvo marcada por una profunda crueldad y desarrolló rápidamente una obsesión por la tortura y el asesinato. En enero de 1974, Rader comenzó su espeluznante serie de asesinatos, matando a la familia Otero, Joseph, su esposa Julie y sus 2 hijos, Joseph Jr. y Josephine. Los ató, torturó y mató sin piedad. Su segundo asesinato ocurrió en abril de ese mismo año, cuando mató brutalmente a Catherine Bright. A lo largo de los años, Rader continuó cometiendo asesinatos, viviendo una vida aparentemente normal como miembro de la Christ Lutheran Church y como líder de los Boy Scouts. Sin embargo, en 2005, envió un disquete a una estación de televisión, lo que condujo a su captura. Condenado por 10 asesinatos, actualmente está detenido en la prisión El Dorado Correctional Facility en Kansas. Número 6. Rodney Alcala, el asesino del dating game. Rodney Alcala, nacido en 1943 en San Antonio, Texas, vivió una vida marcada por la violencia y la manipulación.
Tras ser dado de baja del ejército por un trastorno antisocial de la personalidad, Alcala se mudó a Nueva York, donde engañaba a jóvenes prometiéndoles carreras en el mundo de la moda. En 1968 participó en el programa The Dating Game, donde fue elegido por la concursante Cheryl Bradshaw. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1971 y continuó matando en los años siguientes. Alcala fue arrestado en 2003 gracias al ADN, confirmando su participación en numerosos asesinatos, aunque el verdadero número de víctimas sigue siendo desconocido. Número 5. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy, nacido en 1942, tuvo una infancia marcada por abusos físicos y emocionales de parte de su padre, lo que influyó en su comportamiento violento. Tras una breve estancia en prisión en 1968, Gacy regresó a la comunidad, gestionando una empresa de construcción y participando activamente en la política local. Su imagen de hombre respetable lo convertía en un depredador ideal. Gacy entretenía a los niños como Pogo el payaso en eventos benéficos, pero entre 1972 y 1978 atrajo a jóvenes a su casa, donde los torturaba, violaba y asesinaba. Sus víctimas eran en su mayoría jóvenes que secuestraba o engañaba. En 1978 se encontraron 26 cuerpos bajo su casa y Gacy fue condenado por 33 asesinatos, siendo ejecutado en 1994. Número 4. Charles Bronson, el violento icónico de las prisiones británicas. Charles Bronson, nacido como Michael Gordon Peterson el 6 de diciembre de 1952, se convirtió en uno de los criminales más temidos de las prisiones británicas. Desde joven, era conocido por su agresividad y su participación en peleas. En 1974, intentó un robo en una oficina de correos, enfrentándose en un tiroteo con la policía. Tras el juicio, fue diagnosticado como mentalmente inestable y trasladado al hospital psiquiátrico de Broadmoor, donde continuó mostrando su comportamiento violento. Con el tiempo, se convirtió en una figura legendaria, famoso por sus actos de violencia y sus intentos de fuga. Bronson fue trasladado a varias prisiones de máxima seguridad, ganándose la reputación de resistirse a la autoridad y de ser un rebelde dentro del sistema penitenciario. Número 3. Alvin Francis Karpus, el criminal infame. Alvin Francis Karpus, nacido el 10 de agosto de 1907, es conocido como un astuto y despiadado criminal que dejó una marca en la historia del crimen organizado. De joven, se relacionó con el mundo de las actividades ilícitas, uniéndose a jugadores y delincuentes. A los 19 años, fue arrestado por intento de robo y condenado a 10 años de prisión, pero su carrera criminal no terminó ahí. Tras escapar de la cárcel, se alió con otros reclusos, entre ellos Fred Barker, formando la banda Barker Karpus, responsable de robos y secuestros. En 1936, fue capturado en Nueva Orleans, marcando el fin de su carrera. Condenado a cadena perpetua, murió el 26 de agosto de 1979. Número 2. Thomas Silverstein. Una vida de violencia e infamia. Thomas Edward Silverstein, nacido el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California, es recordado como uno de los criminales más temidos en los Estados Unidos. Creció en un ambiente familiar inestable y se desarrolló como un individuo violento. A los 19 años, fue condenado por robo y enviado a San Quentin, donde comenzó su carrera criminal. En 1980, mató a otro recluso, ganándose una condena perpetua y un traslado a Marion, donde continuó con sus actos violentos. Murió el 11 de mayo de 2019, tras pasar 36 años en aislamiento, dejando un rastro de terror y un legado de brutalidad. Número 1. Nico Allen Jenkins, un asesino con un pasado oscuro.
Nico Allen Jenkins, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, Nebraska, es uno de los criminales más temidos. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el crimen. Después de ser encarcelado por robo de autos, pasó más de 10 años en prisión, pero nunca se trataron sus problemas mentales. Al ser liberado en 2013, Jenkins no recibió el apoyo necesario y 2 semanas después comenzó una serie de asesinatos. Sus primeras víctimas fueron 2 hombres, seguidos por otro, Curtis Bradford. El crimen más atroz fue el asesinato de Andrea Kruger, madre de 3 hijos. Durante el interrogatorio, Jenkins afirmó estar bajo la influencia de un dios serpiente llamado Apus. Condenado a muerte, el caso despertó preocupación sobre el tratamiento de los presos con problemas mentales. Hoy, nuestro viaje llega a su fin, pero no será el último. No olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal si te ha gustado el video. Hasta la próxima aventura.